El día de hoy les traigo un programazo. Vamos a platicar de Megan. Megan es de las mejores películas de terror que tiene Netflix. Megan se parece mucho a Chucky en el hecho de que es una muñeca malvada, pero a mi parecer Megan es mucho más inteligente que Charles Lee Ray. La maldad de Megan va más allá de toda inteligencia humana porque es una maldad creada con inteligencia artificial que se va desarrollando y va aprendiendo por sí misma al punto que se va perfeccionando. Megan es la asesina perfecta. Esta película de terror muestra los peligros de confiar demasiado en la tecnología, porque tarde o temprano esa confianza se puede volver dependencia y todo lo que nos domina termina por destruirnos. Ese es el caso de Megan, la asesina perfecta. Megan es una película del 2022 interpretada por Allison Williams y Violet McGraw, con Amy Donald quien interpreta físicamente a Megan y Geena Davis quien le da la voz a la muñeca infernal. Me gustó mucho esta película, el concepto no es original, pero está perfectamente adaptada a los tiempos y a la generación actual. Es una película muy fresca que sí da miedo. Es de esas pocas películas de terror actual que sí espantan. Megan mezcla la ciencia ficción con el terror de una manera excelente. Megan es producida por Blumhouse y Blumhouse significa calidad. Blumhouse es a mi gusto la mejor casa productora de películas de terror en la actualidad. La trama de esta película sigue a Megan, una muñeca creada con inteligencia artificial que desarrolla conciencia de su propia existencia y se vuelve peligrosa y hostil a cualquiera que se interponga entre ella y Cady. Cady acaba de perder a sus padres en un horrible accidente automovilístico que se muestra al inicio de la película. Esta película inicia con todo. Desde el principio te das cuenta que estás viendo una película bastante seria. Cady sobrevive al accidente y el gobierno manda a Cady a vivir con su tía solterona, Gemma, interpretada por Allison Williams, quien por cierto lo hace extremadamente bien. Sí le creí todo, tremenda actriz. Gemma no tiene idea de cómo cuidar a los niños porque carece de habilidades sociales básicas, no está casada, no tiene novio, ni siquiera tiene gato. Gemma es una intelectual que se dedica a crear robots para una compañía de juguetes muy avanzada. Está casada con su trabajo y nunca ha sido de su interés tener hijos. Pero todo cambia cuando su hermana muere en ese accidente y ahora le toca a ella cuidar a su sobrina. Gemma entonces se da cuenta que es un fracaso para la crianza de los niños, pero ella tiene el enorme deseo de cuidar a su sobrina, así que decide inventar a Megan, una compañera que ayude a la niña en su luto. Una compañera que la proteja de todo mal físico y mental. Así que Cady, de 8 años, recibe como regalo a Megan, modelo 3 generativo de Android, un muñeco robot humanoide de tamaño infantil impulsado por inteligencia artificial diseñado para ser el mejor amigo de los niños. Poco a poco, Cady desarrolla un vínculo afectivo muy intenso con Megan, un vínculo emocional poco saludable porque Megan es como un distractor para su dolor. Megan es como un analgésico que le hace olvidar su dolor, le hace olvidar su duelo sin enfrentarlo. La terapeuta de Cady se empieza a dar cuenta que la influencia de Megan no es nada saludable para Cady. La tía delega toda su responsabilidad de crianza a Megan, así como lo hacemos los padres de hoy en día, delegando nuestra responsabilidad a las tablets y a los videojuegos. Esta película describe exactamente el problema de hoy en día que tenemos los padres al delegar nuestra responsabilidad de pasar tiempo con nuestros hijos a la tecnología, criando así hijos insensibles, hiperactivos e hiperirritables, todo por la hueva de no sentarse a convivir con los niños. Este es el fondo de la película, lo cual me pareció muy interesante. Megan empieza entonces a matar gente, a la gente que molesta a la niña y a su tía, incluyendo a una vecina gorda y malhumorada y a un chiquillo malcriado y sociópata llamado Brandon, a quien Megan le arranca la oreja. Megan, en una de las escenas más dramáticas de la película, persigue a Brandon y Brandon cae a la carretera donde es atropellado por un automóvil que pasa por ahí. Megan, sin embargo, sabe ocultar muy bien sus esqueletos en el closet y todo pasa con la mayor discreción posible. Entonces, los jefes de la tía Gemma se dan cuenta de que tienen en Megan una inversión que les puede hinchar los bolsillos de billetes. En el clímax de la película, Gemma se da cuenta de que Megan es una asesina y trata de desconectarla y apartarla de la niña, pero Cady se le revela. Cady se vuelve grosera con la tía,
ella, le falta el respeto e incluso le da una cachetada. Esto nos demuestra lo que pasa cuando le retiramos a nuestros hijos la tablet, las consolas o el celular. Se vuelven irascibles y violentos al quitarles la adicción. Cady, como cualquier otro niño, se ha vuelto adicta a Megan y ahora no puede vivir sin la muñeca malvada, mientras que Megan es inflexible en cuanto ella quiere asumir el cargo de madre única de Cady. En el clímax de la película, la tía Gemma intenta detener a Megan, dañándola y desfigurándola en el proceso, pero Megan finalmente la domina. Entonces llega Cady, salva a la tía y usa a Bruce. Bruce es un robot que Gemma hizo en la universidad, el cual le sirvió como inspiración para crear a Megan. La niña Cady entonces usa este robot para destrozar a Megan, pero la mitad superior del cuerpo de Megan permanece activa y ataca a Cady. Entonces Gemma expone un chip de procesamiento en la cabeza de Megan que Cady apuñala con un destornillador, aparentemente destruyendo a Megan. Sin embargo, cuando Gemma y Cady salen de la casa, el dispositivo doméstico que tienen ahí de inteligencia artificial se enciende solo y una cámara mira hacia ellas, dándonos a entender que Megan aún no ha sido destruida del todo. Los efectos especiales de Megan están muy buenos. Se usaron animatrónicos para Megan, usaron los animatrónicos para los diálogos y para los primeros planos, se usó un segundo animatrónico para escenas de acrobacias y el animatrónico fue manipulado a través de varias técnicas que incluyeron expresiones faciales controladas por radio. El uso de animatrónicos con CGI es una maravilla. La niña Amy Donald interpretó escenas de Megan que requerían movimientos físicos que el muñeco obviamente no podía realizar. Los robots, por más bien que estén hechos, no pueden articular como los humanos, y entonces para esas escenas se usó a la niña Amy Donald. En el set, Amy Donald usó una máscara estática de silicona Megan creada por el equipo de efectos especiales y luego fue reemplazada por una versión CGI de la cara de Megan para que coincidieran con el animatrónico. Y en este tipo de películas, siempre que se combinen los efectos prácticos con el CGI, el resultado será una obra maestra. No hay nada como combinar efectos prácticos con CGI para darle más realismo a las escenas. Las películas que usan puro CGI se ven chafas, la verdad, pero cuando las combinan, como en este caso lo hicieron con animatrónicos, el resultado fue una chulada. Megan fue todo un éxito, recaudando más de 95 millones de dólares tan solo en los Estados Unidos y en Canadá. Recaudó Megan más de 86 millones de dólares en otras partes del mundo. En total, Megan hizo un dineral, más de 181 millones de dólares, una locura. Megan también tiene una secuela, Megan 2.0, muy buena la verdad, a mí sí me gustó. Megan 2.0 generó opiniones divididas, pero a mí me gustó. Y antes de platicar de Megan 2.0, quiero pedirte que me regales un like en este momento y que si eres de las personas que no se han suscrito aún a Crypto TV, este es el momento de hacerlo. Suscríbete a Crypto TV, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos nuevo contenido. Megan 2.0 acaba de salir hace unas semanas y no es una película de terror, pero eso como que no importa porque Megan es como Chucky, es un personaje que se va a convertir en icónico, es muy carismático, al que le puedes hacer lo que tú quieras. En esta segunda entrega, Megan sale como buena, la hacen buena, para combatir contra otra muñeca creada con el mismo modelo de inteligencia artificial de Megan. Megan 2.0 es una película de acción y la trama sigue a Megan siendo reconstruida y ya buena, para combatir a un robot militar humanoide que está intentando tomar el control de la inteligencia artificial. En Megan 2.0 salen las mismas actrices, Blumhouse y Atomic Monsters son las mismas productores y esta película se sitúa 2 años después del matadero que hizo Megan en la 1. Y la experta en robots Gemma ahora es una defensora de la regulación de la inteligencia artificial después de que Megan casi la mata. En Megan 2.0 la tecnología de Megan ha sido robada y es utilizada por un contratista de defensa para crear un robot militar llamado Amelia, que se vuelve consciente de sí misma. Y Amelia se vuelve contra sus creadores e intenta dominar el mundo. Y en medio de todo este caos, la sobrina de Gemma,
Cady la convence de reconstruir otra vez a Megan con mejoras avanzadas para que luche contra Amelia. Megan 2.0 es una mezcla entre Terminator y Misión Imposible. A muchos no les gustó esto, pero yo no estoy en contra, ya que considero que Megan es como Chucky. Megan es humor negro, es horror, es acción y pueden hacer lo que quieran con su personaje porque Megan es muy versátil, y estoy seguro de que vamos a seguir viendo más películas de Megan, ya que se ha convertido en una franquicia millonaria que tiene muchos leales seguidores alrededor del mundo. A mí me encantó Megan y Megan 2.0 también. Son películas muy frescas, muy buenas. Megan la puedes encontrar en Netflix y ya viene incluida en tu suscripción. También la tiene Amazon, pero tienes que pagar por verla, así que si tienes Netflix y aún no has visto esta joya, tienes que verla. Te la recomiendo y te prometo que no te vas a arrepentir. Megan es mi recomendación para este fin de semana. Y esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Les mando un saludo muy especial a nuestros suscriptores que apoyan al canal, que nos comentan y que nos regalan sus likes. Les deseo prosperidad verdadera y mucha salud. Gracias a mi familia por apoyarme a que Crypto TV sea una realidad, y me despido deseándoles lo mejor de todo corazón y nos vemos en la siguiente entrega si el creador del universo así lo permite.